Gracias, Ignacio. A ti, Mar, muchas gracias, ¿no? Bueno, hoy hombre, estoy aquí, iba a decir como telonero, ¿no? Me parece que sería el término así más aproximado, tanto de Antonia, que tiene la gentileza de acompañarnos, como de Juan Carlos, que como he dicho hace un momento es profesor de la casa, con lo cual pues estamos especialmente a gusto, ¿no? Yo no voy a ser muy largo, ¿no? Yo un poquito, cuando empezamos estas jornadas, en parte son fruto de una colaboración que hemos empezado a tener la Escuela de Negocios del CEU con Gara Coaching. A mí me parece una iniciativa muy interesante. Yo siempre he pensado que las escuelas de negocios son lugares de encuentro de profesionales y que tiene o debe tener, ¿no?, esa doble vertiente, ¿no?, ese aspecto, si queréis, más estrictamente formativo, que luego diré alguna cosa más, ¿no?, y luego ese otro componente cada vez, yo creo, más presente, más manido y a veces más difícil de manejar, que es el tema del networking, de conocerse, tratarse, llegar a otras personas, y que de alguna manera una situación de este estilo, más en esta casa, que tenemos un carácter claramente universitario, pues de alguna manera también busque, ¿no?, en un componente, llámese excelencia, en términos, si queréis, más tradicionales, más clásicos o más de lugares comunes, ¿no?, o llámese de un interés de verdad, una inquietud de fondo, ¿no? Estáis aquí hoy, 14 de julio, ¿no?, a estas horas de la mañana, es porque todos vosotros seguro que tenéis una inquietud con el tema de la formación importante, ¿no? Y de alguna manera, cuando hacéis esa especie de trade-off entre lo que voy a, digamos, a aprovechar esa sesión y a venir la mañana, venir hasta aquí a La Latina, ¿no?, un barrio curioso de Madrid, singular y muy simpático, yo estoy convencido que en parte es por este motivo, ¿no?, porque la formación os inquieta, porque pensáis que la formación tiene un componente sustancial claramente en la preparación de cada uno de nosotros y luego, por supuesto, en el mundo del empleo y, por tanto, de la empleabilidad de la gente a la que recibe la formación, ¿no? Hace un momento, don Carlos Huertas, comentábamos, perdón, Carlos Barranco, con Carlos Barranco comentábamos, bueno, que en un país donde tiene un número de parados tan altísimo, ¿no?, y donde de alguna manera las comunidades profesionales de negocio y de emprendimiento son tan escasas, el empuje de la formación a mí me parece que es un tema absolutamente clave, ¿no? Y en esto, y ahí si me permitís una pequeña defensa que creo que no es numantina, del concepto de escuela de negocios, yo siempre he pensado, ¿no?, y además, aparte de ser a nivel personal un enamorado de la formación, a mí me parece que una escuela de negocios como tal siempre tiene esa inquietud directa, digamos que es más sencilla, más inmediata, de formar en aquellos aspectos técnicos donde uno se siente menos ducho. Aquí nos vienen personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de tener una formación financiera y aprovechan la escuela de negocios para aprender lo que es un balance, cuenta resultados y ver los números, y al revés, nos puede venir un financiero que lo que no tiene es mucha idea de personas, o oye la palabra coaching y enseguida piensa en el título de Juan Carlos, si hay Mourinho, como decíamos hace un momento, ¿no?, o si hay, bueno, cualquier cosa de este estilo, ¿no?, y va mucho más allá. Evidentemente habrá un componente, si queréis, más lúdico, más atractivo comercialmente hablando, que puede ser poner el nombre de una figura, pues el de Guardiola en un título de un libro, y luego un componente más de fondo o que tiene más contenido. Entonces, una escuela de negocios sí que tiene esa primera función clarísimamente. A mí me parece que, por tanto, esa validez la sigue teniendo, porque hoy por hoy en el mundo profesional hay muchísimas personas que llegan a posiciones de responsabilidad sin tener los conocimientos, porque no los han estudiado en la carrera, porque la vida, el puesto de trabajo te permite formarte, pero tampoco te permite abrir tu cabeza a todas esas áreas que son importantes para el tema de la empresa. Y la escuela de negocios pues te permite, en las distintas clásicas de negocio, sea personas, sea finanzas, sea operaciones, sea acción comercial y marketing, etcétera, cubrir claramente esas lagunas. Y a mí me parece que ese, digamos, sería como el objetivo mínimo o lo que tiene que hacer como mínimo una escuela de negocios, ¿no? Luego hay un segundo componente que a mí me parece que es importantísimo y desde luego desde los libros de Peter Drucker con especial importancia, no digamos algo ya con todo lo que ha sido el management actual, ¿no?, que es lo que se llama, lo que llamamos en la escuela de negocios el pensamiento estratégico, que es de alguna manera, si uno ya tiene los conocimientos específicos en una de las áreas, tener también esa capacidad, también suena lugar común, pero yo creo que no lo es, ¿no?, estratégica de entender tu negocio, dónde estás, dónde vas, quiénes son tus competidores, en fin, elementos que a uno le sirven no solo ya para el día a día de su trabajo, sino para entender, o sea, mi posición dentro de mi compañía y mi compañía qué futuro tiene, ¿no? Ahí, en esto, además, me parece que ahora es especialmente relevante, porque aparte también de lugares comunes en el que nos movemos, del tema competitivo, que el mundo gira en torno a Asia, y gira, o sea, uno desde el punto de vista, digamos, económico, poblacional, de crecimiento, claramente el mundo ahora mismo es Asia, el submundo es América, y Europa, pues como el otro día me decía Emiliano Espinosa en una conferencia, somos ahora ya el extremo occidente, ¿no? O sea, lo que desde Europa antes decíamos el extremo oriente, ahora Europa es el extremo occidente, ¿no? Somos un continente viejo, un continente que no se renueva, un continente que no crece, con unos problemas brutales de todo tipo y con una ventaja que somos la envidia del resto del mundo, ¿no?, que es un nivel social, un nivel, digamos, de prestaciones que no existe en el resto del mundo, ¿no?, y que, de alguna manera, los que piensan un poquito más así a medio y largo plazo, pues se plantean si esto es sostenible y, sobre todo, si es posible, ¿no?, que en este mundo, digamos, tan competitivo, tan global,
Europa sigue siendo un lugar muy privilegiado en cuanto a componentes sociales, en cuanto a soporte, en cuanto a hospitales, educación, etcétera, y el resto del mundo pues esté como esté, ¿no? Me hizo gracia en esta conferencia de Milano de Espinosa, puede hacer una referencia, y era que a nivel poblacional de encuesta a pie de calle, el país más liberal del mundo era China, ¿no? O sea, cuando a la gente le pregunta economía de mercado, el país que está más a favor de la economía de mercado son los chinos, ¿no? Un país de dictadura comunista, ¿no? Y el que menos, Europa, ¿no? Lo cual tampoco me extraña, ¿no? Porque en Europa yo creo que tenemos un sistema de protección social tan extendido, tan amplio, lleva tantos años, creo que a todos, sobre todo los que estamos ya cerca de la cincuentena, y no digamos ya los que tienen más años, pues de alguna manera pensar la posibilidad de que esta protección social pueda cambiar, desaparecer o lo que sea, pues claro, nos da un cierto punto de vértigo, ¿no? Porque todos confiamos en que, no sé si con 65, con 70 o no sé con qué edad, podamos jubilarnos dignamente, ¿no? Bueno, y ahí, vuelvo un poquito a lo que decía antes, me parece que en ese sentido, el pensamiento estratégico, el tener en la cabeza la capacidad de entender todos los elementos del mercado, de la empresa, de la economía, es importantísimo, cada vez más, no ya solamente para el CEO de la compañía o el director general, sino para cualquier responsabilidad de una empresa. Me parece que eso es absolutamente crítico y de alguna manera, o sea, uno puede hacer su trabajo, pero si no tiene una visión global, si no sabe dónde va y no sabe qué mercados tiene y hacia dónde vamos, pues es muy difícil. Sobre todo es muy difícil que uno esté de verdad motivado en su puesto de trabajo, ¿no? Y en esto, a mí me parece que la Escuela de Negocios tiene un tercer papel que aquí también puede ser muy contradictorio, para haber gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero también he pensado pienso en presente, ¿no? Y si me veis un poquito también la tontería de jugar con los términos, ¿no? Que en los negocios también es el ágora donde una persona, de modo, digamos, un poquito más tranquilo, más sosegado, más sereno, ¿no? Le sirve para, digamos, establecer más sus prioridades en la cabeza, para pensar más despacio, para incorporar sobre todo elementos de rigor en la toma de decisiones. Al final los programas de directivo, los programas que están hechos pensados, sea un MBA, o sea, están muy pensados para que de alguna manera explícita usemos la cabeza y la usemos de modo, digamos, consciente y la utilicemos de modo no solamente racional, sino coherente y siendo muy consistentes, de tal manera que ese rigor, o al menos lo intentamos, ¿no? Que no sea rigor académico, que también, sino también rigor en la toma de decisiones, ¿no? Cuando una persona viene a estas aulas, tenga la oportunidad de hacerlo, de pensar en profundidad, pensar bien los temas, que tener todos los elementos y, por tanto, adquirir, yo siempre lo he dicho así, una especie de madurez acelerada. O sea, que al final el poder compartir con otras personas profesionales, ¿no? en un marco abierto donde no está la tensión ni del negocio ni la tensión de mi jefe que me estaba evaluando, sino, oye, aquí no tengo ese problema, o sea, puedo hablar libremente, puedo pensar libremente y puedo pensar las últimas consecuencias de mis decisiones, ¿no? Y puedo, aunque sea en un entorno simulado, tomar esas decisiones. Entorno simulado, que sí que es verdad que no, digamos, no tiene consecuencias reales en la vida práctica, pero lo que sí que es real es lo que uno piensa, lo que uno decide y cómo piensa uno y cómo incorpora esos elementos a esa toma de decisiones. O sea, sí que es verdad que aquí cuando se discute un caso, evidentemente la Coca-Cola, por mucho que hablemos aquí de Coca-Cola, no va a cambiar nada. Ahora, cada uno de nosotros, pensando en estos temas, reflexionando y tomando decisiones, sí que aprovechamos y sí que adquirimos ese componente, a mí me parece personalmente, de madurez, de rigor, de reflexión y sobre todo de ver las cosas no solo en su conjunto, sino con esa mentalidad de decir, oye, de verdad, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué retos tengo yo ahora mismo entre manos? Y por lo tanto, ¿qué decisiones tengo que tomar a muy corto plazo, hoy, esta mañana, más adquirir un plazo más a medio plazo, con más semanas, meses, y luego, oye, incluso a nivel personal, oye, pues tengo mi futuro, mi desarrollo personal. Estando en esta posición, en la Escuela de Negocios, raro es el día que no tengo algún chaval, y lo digo así, aunque tenga 28 o 30 años, ¿no? Que su inquietud de fondo no es tanto mi trabajo actual, si estoy en Arzurandes, como empecé yo hace ya casi 20 y tantos años, o estoy donde sea, sino mi carrera profesional. O sea, yo empiezo en esta empresa, estoy aquí, oye, ¿qué futuro tengo? Sigo en España, me muevo, me voy a Latinoamérica, me voy a Asia, un tema del inglés. Ayer estuve con un chaval muy divertido, una carrera muy brillante, entonces como oye estas cosas, me dice, Nacho, no sé si es el momento, antes de casarme, de decir, me voy a China, me voy a Asia, me voy a la India, porque claro, a lo mejor si sigo aquí en España, me novio, me caso, tal, a lo mejor dentro de 5 o 7 años no me voy. Y a lo mejor he perdido la oportunidad de desarrollo. Entonces yo le contaba, porque justo el día anterior estuve con otra persona de su misma edad, que ahora mismo está en Colombia, en una posición de dirección general, que él me decía, sería impensable en España. Ahora estoy en un país, tengo esa oportunidad, tengo esta. Mi mujer, gracias a Dios, se ha encajado bien, mis chavales son pequeños. Oye, no sé si mi futuro será en Latinoamérica. Ahora mismo me decía además, en el caso concreto suyo de Colombia, el problema es que mi negocio cada vez es más grande en Brasil, con lo cual lo más probable es que acabe yéndome a Brasil y luego ya veremos. Digo, pues perfecto, luego ya veremos. Y luego ya son decisiones que habrá que tomar y que posiblemente, el otro día también venía en un artículo en prensa, que no sé si será fundamentado o no,
que 8 de cada 10 personas con este tipo de perfiles acabarán fuera de España trabajando. Bueno, no sé si será así, ¿no? Yo también confío mucho en este país. Espero que en algún momento esta crisis pase y seamos capaces de crecer otra vez y seamos gente pujante y que la economía tome una cierta, digamos, visos de credibilidad internacional y, por tanto, de expansión comercial en España, y que de alguna manera España sea un país donde no solo se viva bien, sino donde haya trabajo para todos, ¿no? Y en ese sentido, y ya por un último tema, ¿no?, que también conecta un poco con lo que decía Mar al principio y con la relación que tiene la Escuela de Negocios con Ágora, ¿no? O sea, a mí me parece que otro campo importante que tiene la Escuela de Negocios no solo ofrecer una serie de programas estándares o, digamos, programas abiertos, ¿no?, donde los alumnos vengan de diferentes sitios, incluso pues en este caso aquí en una Escuela de Negocios pues de muchos países, sino que también nosotros intentamos, ¿no?, y desde luego desde mi perspectiva, ¿no?, y de hecho muchísimos años, ¿no?, el ayudar específicamente a las compañías, a las compañías, a las empresas, muchos de vosotros que estéis aquí sentados, ¿no? Entonces, ahí está todo el mundo del Incompany. Ayer, también hablando con otro profesional de este tema, me decía Nacho, esto es casi un campo infinito, y hombre, infinito no es, pero a mí me parece que cualquier empresa que de verdad se plantee crecer en serio tiene que apostar por la formación, tiene que tener, no digo yo unos planes hiperambiciosos o hipercarísimos, pero lo que no puede plantearse hoy en día, me parece a mí, un negocio, una empresa mínimamente seria, es tener a su gente sin desarrollarla. Entre otras cosas, porque la otra, digamos, elemento, arma, digamos, motivacional, sería el tema o el reto de los dineros, ¿no? Y muchas veces retos tienes los que tienes y dinero tampoco tienes lo que tienes. Entonces, lo que sí que puedes hacer es desarrollar a las personas, ¿no? Y en esto, aunque sea un poquito un canto y aunque sea, digamos, en sentido de hacernos autopropaganda, pero me parece, ¿no?, que es importantísimo que las compañías, de modo formal, de modo serio, sí que tengas planes de formación. El mundo del Incompany, sobre todo el mundo anglosajón, está muy estandarizado, está muy extendido. Es muy raro encontrarse un directivo que cada 3 o 4 años máximo no tenga algún tipo de reciclaje formativo de cierta relevancia, ¿no? Y aquí en España esto no ocurre, ¿no? Alguna compañía tiene algún plan un poquito más serio, pero todavía nos falta muchísimo en este campo, ¿no? Que es importante, como decíamos al principio, por los conocimientos, y es importante para que se desarrolle la gente cuando quiere desarrollarse y que, por tanto, cada uno en su trabajo tenga una mayor capacidad de desempeño y tenga una capacidad mucho mayor de hacer mejor su trabajo. Y ser más productivo, no en sentido mecánico. Y a veces cuando digo las palabras de productividad, que España es poco productiva, y decimos, en España se trabaja un montón de horas, ¿no? O sea, y dices, pero muchísimas, ¿no? Yo creo que cada vez que coincido en seminarios internacionales con, sobre todo, gente de Alemania, ¿no? Que estoy acordando ahora la última vez que estuve en Estados Unidos, coincidí con 3 alemanes y uno de los 3 fue muy divertido, ¿no? Me decía que por un lado, por supuesto, trabajaba de 9 a 5, nunca más allá de las 5, cosa rarísima, y que luego además, él tenía en aquel momento, tenía 50 años, ¿no? Había conseguido que la empresa le diera 3 meses de sabático para irse a hacer una especie de aventura por África, ¿no? Y dije, 3 meses y se invita. Bueno, aquí en España no me suena, ¿no? Que un tipo puede decir bueno, me voy 3 meses a hacer una especie como de viaje, no sé qué, y vuelvo en septiembre, ¿no? Pues no lo hay, ¿no? Bueno, y sin embargo en España veo lo contrario, ¿no? Se trabaja por la mañana, se trabaja por la tarde, se trabaja por la noche, no solo ya en Arthur Andersen, donde empecé yo a trabajar, sino en general, cantidad de compañías, ¿no? Y se trabaja. También se perderá el tiempo, pero se trabaja. Entonces yo la productividad no la veo tanto en esos términos, si queréis, de hora hombre o tal, sino más de que de verdad el rendimiento sea el adecuado, de que las ideas, que haya creatividad y que de alguna manera ese componente, si queréis, más difícil de valorar, que es el añadido de un directivo, se aporte, y que la capacidad de generar ideas, que no es estrictamente, no sé, como si un sistema, digamos, como si fuéramos un operario de maquinaria, ¿no?, de lo que sea, ¿no?, sino personas que tienen capacidad de hacer cosas que van mucho más allá de lo que sea la rentabilidad estrictamente la hora. Bueno, en parte de conseguir esa eficacia es que tenga esas decisiones, tenga esa formación, tenga esa preparación y también, y ya con eso sí que acabo, esa seguridad. O sea, la formación al final lo que te da es mucha mayor seguridad en lo que uno está haciendo y en las posibilidades que uno tiene de crecer. Y esto sí que es verdad que es responsabilidad individual de cada uno de nosotros, pero también lo tiene que ser de las responsables de las compañías, tener a su gente que tenga esa seguridad, que tenga esa certeza de que puede hacer bien su trabajo y su desempeño. Bueno, no digo más. Agradeceros una vez más vuestra presencia aquí esta mañana y agradecerle pues tanto a Juan Carlos como a Antonio, que ahora escucharemos, que estén con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio.